Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el derecho constitucional marítimo. Para hablar acerca de este tema, resulta de manera importante irnos al texto constitucional. Vamos a revisar básicamente de dónde surge la actividad marítima y cómo es que esto implica de alguna forma la regulación del derecho en esta materia que resulta ser hoy de manera trascendental. Y esto lo digo porque, bueno, como hemos estado viendo a lo largo de las clases, el sistema marítimo básicamente influye en una perspectiva directamente hacia la regulación internacional. Y bueno, aquí entraremos en una cuestión también de debate entre los sistemas nacionales y los sistemas internacionales y por otro lado, el flujo que genera también esta regulación internacional en materia marítima. En realidad, los mares se logran dividir después de los llamados acuerdos de Bretton Woods de la Segunda Guerra Mundial y empieza a existir ahora sí una regulación de manera internacional en cuanto a este fenómeno. Sin embargo, digamos que aquí estos acuerdos tuvieron que hacer efectos en las diferentes constituciones y en el caso de México, pues obviamente esto fue completamente válido y esto implica, entre otras cosas, que el Estado mexicano tuvo que hacer algunas adecuaciones al propio texto constitucional, ya que en un principio los artículos constitucionales pues no preveían esta división territorial, esta regulación de alguna manera o integración de manera específica, como ahora lo vamos a ver, de todo lo que comprendía la cuestión marítima y también la cuestión terrestre, que eso es algo muy importante. El derecho marítimo surge de varios artículos, pero principalmente uno que es el artículo 27, constitucional, y eso también nos da la pauta a cómo es que se logra dar la división de los mares en estos momentos. Entonces, vamos a llevar a cabo en esta situación la producción en este sentido de el texto constitucional, que esto resulta ser de manera trascendental e importante, porque el texto constitucional pues implica la regulación exacta de dónde se encuentra el contenido de esta regulación. Y aquí nos vamos a ir directamente a el artículo 27, y esto es algo muy importante, y dice lo siguiente, y ahora incluso voy a abrir un documento de Paint, porque también lo voy a ocupar en explicar cómo es que se da esta división, y bueno, vuelvo a repetir, es muy importante que aprendamos esto porque nos va a dar la pauta para generar conocimiento posterior. Y bueno, vamos a ir a esta parte. Bueno, primero dice el artículo 27, se fue. El artículo 27 dice, regula la propiedad, y aquí viene algo bien importante, dice, la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo también con esto la propiedad privada. Pero aquí vamos a ver algo muy importante. Habla acerca del dominio de las tierras, el dominio de las tierras y aguas. Aquí es donde viene la cuestión del derecho marítimo. Obviamente aquí habla acerca de dentro del territorio. Sin embargo, con la división marítima, que en un momento veremos, también hoy aprendemos que una parte de este suelo marino pertenece todavía al Estado mexicano, y es por eso que el Estado mexicano puede tomar en esos espacios geográficos decisiones sobre el aprovechamiento de dichos recursos. Y ahorita veremos en cada uno de estos. Ahora dice, las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública. El primer párrafo habla acerca de la división de cuestiones de derecho o de propiedad privada, habla acerca de la obra pública, pero no nos habla como tal de la cuestión marítima. Es decir, no nos establece una regulación exacta de la cuestión marítima como sí lo puedan hacer otro tipo de cuestiones. Ahora, vamos a ver esta parte, fíjense. En donde ya se empieza a hablar acerca de la cuestión marítima,
¿Y cómo es que vamos a ver este tipo de regulación? Vean, esto empieza a reflejarse desde esta parte, dice, son propiedad de la nación y explica cómo es que de alguna manera hoy vamos a tener esta parte de la regulación en materia marítima constitucional. Dice, son propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional. Y aquí vamos a ver importante. Toda la regulación del derecho marítimo en base a la división territorial del mar está prácticamente programada en acuerdos internacionales. Entonces, este párrafo del texto constitucional, pues lo que hace, entre otras cosas, es incluir esa división del mar pues obviamente el texto constitucional. Entonces, aquí vamos a ver esta parte, vamos a poner división del mar. Y nos vamos a dar cuenta cómo es que hoy se dividen o cómo están estas divisiones. Y es muy importante porque esto va a implicar en las leyes y cómo es que vamos a estar comprendiendo la detonación, obviamente, del aprovechamiento de los recursos. En ese sentido, aquí estamos hablando ya del primer término, aquí que tenemos y habla acerca de la cuestión en términos de los mares territoriales. ¿En dónde se encuentran los mares territoriales? Y esto es algo muy importante. En esta parte, aquí que están ustedes observando, podrán darse cuenta que el mar territorial incluye, a partir de la línea base, que se toma básicamente un poco después de las playas, corren 12 millas náuticas. Y es dentro de esas 12 millas náuticas es la zona que nosotros conocemos como mar territorial. Después, ¿qué es lo que viene? Después vienen otras 12 millas náuticas, es decir, hasta las 24 millas náuticas viene la zona contigua. Esta es otra división del el tema territorial. Después de eso, tenemos a la zona económica exclusiva, que son 200 millas a partir de la línea base. Y después tenemos la plataforma continental y luego tenemos alta mar. Este pedazo de alta mar, eso quiere decir que eso ya prácticamente no va a estar regulado por los gobiernos, sino que eso ya versa directamente sobre la regulación internacional, sobre los acuerdos internacionales. Ahí obviamente vamos a tener un flujo de barcos o embarcaciones de manera importante, pero esto es algo fundamental. En este caso, el artículo constitucional que nos habla acerca de que todas las aguas que pertenecen a los mares territoriales le pertenecen a la nación. Entonces, vamos a ir, ¿dónde está el mar territorial? Aquí, 12 millas náuticas a partir de la línea de base. Entonces, a partir de la línea y 12 millas después, toda esa zona todavía sigue siendo propiedad del Estado, porque así lo está manifestando, en este caso, este primer párrafo. Pero no solamente habla de eso, también dice de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o inminentemente con el mar, fíjense, lagunas o esteros que se comuniquen con el mar. Entonces, aquí vamos a ver esta parte. Si existe una laguna, pues básicamente es un acumulado de agua en una zona geográfica en específico, obviamente con ciertas dimensiones. Pero, ¿qué es lo que sucede? Aquí nos está diciendo que si estas tienen conexión, ¿no? Es decir, existe una conexión con aguas marinas, pues básicamente estas también se van a incluir dentro del territorio nacional, o los esteros, que es otra forma de división, fíjense, con el mar. Dice, la de los lagos interiores que de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes, la de ríos y afluentes directos o indirectos, desde el punto de causa en que se inician las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar. Y otra vez volvemos a esta parte. Lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, las de las corrientes constantes o intermitentes, y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquellas en toda su expansión o en parte de ellas sirva de límite territorial nacional o en dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o causa una línea divisoria de la República, que esto es básicamente que existan dos estados. Bueno, pues, si es fronterizo, es decir, si el flujo de agua va por los dos estados, también se va a tener esta integración. Ahora, dice la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas estén cruzadas por las líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o cuando el límite de la ribera sirva de lindero entre dos entidades federativas o de la República,
cuando un país vecino, las de los manantiales que brotan en las playas, zonas marítimas, con cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas, los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores de la extensión que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o que se afecten otros aprovechamientos, al Ejecutivo Federal podrá reglamentarse su extracción y utilización, y aún restablecer zonas vedadas. Al igual que para las demás aguas de propiedad nacional, cualesquiera otras aguas no incluidas en la numeración interior se consideran como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran en los que se encuentren depósitos, pero si se paralizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se considera de utilidad pública y quedará sujeto a las disposiciones que dicten las entidades federativas. Ahora, vean esta situación. Este artículo obviamente ha ido cambiando y aquí hay que ponerle mucha atención al tema de las reformas. Este párrafo específicamente ha sido reformado en 1945, 1960 y por otro lado en 2016. Sin embargo, aquí ya nos está hablando de una primera división, el tema de los mares territoriales y como ya lo hemos visto, están dentro de las 12 millas náuticas a partir de la línea de base, esta línea imaginaria en donde se logran colocar básicamente estas integraciones. Ahora, esta situación, el mar territorial, es decir, aquí tenemos la playa, y aquí tenemos el mar territorial. Esta zona de esas 12 millas náuticas, como lo dice el texto constitucional, todavía pertenece, dice, es propiedad de la nación. Es propiedad de la nación. Por lo tanto, pues, ¿qué vamos a tener? Es lógico que esto implica que, pues, entre otras cosas, vamos a estar teniendo esta primera parte. Miren, quisiera ir a esta. Miren, vamos a verlo para que logremos conceptualizar un poco mejor cómo es que se encuentra esta división. Entonces, vamos a ir a la parte de lo que comprende la cuestión del mar territorial. Y vamos a ir a esta situación. Es decir, aquí tenemos esta explicación y ahorita nos vamos a ir con esa primera para poder darnos cuenta cómo es que se encuentra la división. Se traba un poco la grabación el día de hoy. Hola amigos, esta vez prosiguiendo con el tema de las aguas, nos vamos a referir específicamente a los derechos sobre el mar. Tratemos ahora los derechos del mar, establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, también llamada CONVEMAR, que es considerada uno de los tratados multilaterales más importantes de la historia y que se la denomina también comúnmente como Constitución de los Océanos, y que la República Argentina ha adherido a esa convención durante el año 1995 por ley 24.543. Las zonas del mar establecidas por dicha convención internacional son: todos los estados deben de definir una línea que se llama línea de base, que en el gráfico se marca en forma de línea de puntos, que representa la línea de bajamar a lo largo de la costa. Las aguas interiores son las comprendidas entre esa línea de base y la tierra firme. A partir de la línea de base se extiende y se computa el ancho del mar territorial, que no puede exceder de 12 millas marinas. Para que tengan una idea, una milla marina es equivalente a una longitud lineal de 1852 metros y que pertenece a la soberanía del Estado ribereño y comprende su espacio aéreo, su lecho y su subsuelo. En el mar territorial debe existir lo que se llama un derecho de paso inocente a favor de los buques de todos los estados, entendiéndose por inocente aquel que no sea perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad de un estado ribereño.
La zona contigua al mar territorial no puede extenderse más allá de 24 millas marinas contadas desde la línea de base. Ahí voy a hacer una pequeña pausa porque viene esta parte de esa explicación tal y como lo tenemos aquí. Es decir, tengo la línea de base y este mar territorial, estas 12 primeras líneas, es más, hasta como lo ven en la imagen, todavía siguen siendo, así como lo dice el texto constitucional, es propiedad. Ahora, algo bien importante que tengo que aclarar, ¿qué es lo que pasa con el tema de la propiedad? Y aquí vamos a poner esto porque es algo muy importante e influye de manera interesante. Cuando el texto constitucional habla acerca de propiedad, y este incluye, a su vez, ¿no?, el tema del derecho marítimo, vamos a poner esto aquí, vamos a poner mar, dice mar territorial. Este incluye 12 millas náuticas a partir de la línea base. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar, regulándonos, ¿no? Bueno, el tema de la propiedad implica muchas otras cosas, pero a lo que voy es lo siguiente. Permítanme tantito. El tema de la propiedad incluye diferentes conceptos, es decir, habla acerca de los tipos de capacidades sobre lo que se tiene en la cuestión en la cuestión del mar. Ahora vamos a ir a esta explicación y veamos esta situación. Vean, el tema de la propiedad, y nos vamos a ir aquí, incluye varios conceptos, ¿no? Es decir, y vamos a poner aquí otra línea. Y tiene que ver con una cuestión de pertenencia. Vamos a decir, ponemos derechos. Es decir, que cuando el Estado mexicano estamos hablando de que existe, que tiene esta propiedad, es decir, que estas 12 millas náuticas todavía le pertenecen al Estado mexicano. Ahora, el tema de la propiedad incluye varias cosas, ¿no? Y aquí tenemos esta situación. Es la capacidad de goce. Tenemos la capacidad de uso y la capacidad de dominio. Y vamos a ir a esta parte. Aquí vamos a tener que goce ¿de acuerdo? El derecho internacional y la Constitución reconocen la propiedad de las aguas marinas hasta las 12 millas náuticas. Vamos a poner aquí mar territorial. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué viene sobre la capacidad de uso? ¿De acuerdo? Si existiera un conflicto por el mar territorial, otra nación, otro país, vamos a ponerle así, otro país, con otro país, coma, el Estado mexicano puede reclamar sus derechos en cortes internacionales sobre la titularidad de la propiedad en el mar.
¿Por qué? Porque como lo vimos hace un momento, pues ¿qué es lo que sucede? Literalmente se reconoce el territorio a el Estado mexicano. ¿Por qué? Porque así lo establece el texto constitucional y porque aparte, dentro del derecho internacional, se establece que dentro de esas 12 millas todavía sigue perteneciendo geográficamente a territorio mexicano. Y en la cuestión del dominio, y aquí sí vamos a hablar de esta parte, es el Estado decide qué hacer, en términos coloquiales, con dicha propiedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? México, y aquí vamos a ponerle en un circulito para que se logre ver. México tiene propiedad sobre el mar territorial, es decir, un sentido de pertenencia. Dentro de esta propiedad, esto incluye el goce, el uso y el dominio. Es decir, tiene el derecho internacional y la Constitución reconocen la propiedad de las aguas de las marinas hasta las 12 millas náuticas. El uso, si existiera un conflicto en esa zona con otro país que de alguna manera quisiera adueñarse o de tener aprovechamiento sobre este estado, diría literalmente, no, esto me pertenece a mí. Y por otro lado, ¿qué es lo que pasa? El dominio, es decir, el Estado ya decide qué hacer con esta situación. Ahora, normalmente, ¿qué es lo que tenemos en la explotación de los mares territoriales? A veces lo que llegan a decidir los estados es la explotación, ahora vamos a poner explotación de petróleo. Explotación de petróleo, coma, voy a ponerle aquí explotación de petróleo, flora y fauna marítima. Entonces, eso es algo muy importante y así es como vamos a estar teniendo esta situación. Es decir, ya ahí el Estado mexicano decide literalmente qué hacer con esas cuestiones. Sí, de alguna manera se da la explotación de petróleo, flora, fauna o cualquier otro recurso natural. Y aquí no se me faltó esto. O cualquier recurso natural. ¿Por qué lo puede realizar? Porque el derecho así le reconoce y dice, esto literalmente te pertenece a ti, Estado mexicano. Entonces, la propiedad, como podrán darse cuenta, incluye todo esto. Es decir, no solamente decir, pues es titularidad del Estado mexicano. No, ve toda la consecuencia jurídica que se empieza a configurar literalmente con el reconocer para el Estado mexicano el tema del mar territorial. Ahora, vamos a ver esta situación en esta parte. ¿Cuánto, no? Entre otras cosas, son las extensiones de mares territoriales que más se tienen en Latinoamérica? ¿Por qué? Porque a pesar de que el derecho internacional reconoce que son las 12 millas náuticas, es decir, estas primeras 12 millas, también es cierto que existen zonas que de alguna manera se pueden compartir con otros países. Y es precisamente lo que nos vamos a percatar ahora. ¿Cómo están o qué pasa en el caso de que algunos o ciertos países logren tener cercanía y cómo es que a lo mejor estas 12 millas náuticas se pueden pues compartir en algunas partes para pues obviamente marcar las divisiones que implica la cuestión de los mares territoriales, hasta donde llega el tema de las extensiones. Pero bueno, veamos esta parte y ahorita vemos la comparación con el Estado mexicano. Estos son los países dueños del mar. El 70% de la superficie del planeta Tierra está cubierta por océanos y mares que ocupan un enorme espacio favorable para el desarrollo de la vida. Estos 362 millones de kilómetros cuadrados ejercen una importancia esencial a nivel económico, político y social. Pero dado que es complicado establecer cuánto de agua le pertenece a un país que se ubica frente a océanos y mares, se han propuesto términos para llegar a un punto común. Uno de ellos es la llamada Zona Económica Exclusiva,
una región en la que se tienen derechos especiales en términos de exploración y de uso de recursos marinos y que se extiende más allá de 370 kilómetros desde la costa de una nación. Esto, junto a otras particularidades, ha logrado esclarecer el panorama de la superficie marítima en el planeta. Y así, usando estos datos, hemos agrupado los 10 países de América Latina con más mar territorial. Así que sin más, comencemos. Situada en el Mar Caribe, la República de Cuba comprende el vasto archipiélago formado por la isla de Cuba, la isla de la Juventud y unas 1.600 isletas y cayos. La pequeña nación isleña limita con el Océano Atlántico, el Mar Caribe, el Golfo de México y el Vaso de los Vientos. Aunque la parte sur de la isla está coronada por ser una cadena montañosa caracterizada por una exuberante vegetación, Cuba es la perfecta representación de una nación atada a sus mares. Después de delimitar sus fronteras marítimas con Estados Unidos en 2017 y poniendo fin al territorio muerto conocido como el agujero de la Dona, la superficie marítima del país se pone en un total de 460.637 kilómetros cuadrados. En 2018, la Corte Internacional de Justicia permitió a Costa Rica actualizar el mapa del país para incluir 36.000 kilómetros cuadrados de territorio marítimo y definir adecuadamente la frontera marítima entre Costa Rica y Nicaragua. Se conoce que los mares de Costa Rica, además de contar con esta riqueza mineral, tienen una diversidad en especies que representan alrededor del 3.5% de la fauna marítima conocida en el mundo. Es por ello que, debido al fácil acceso desde el mar a Europa y Asia, el 23.7% de los habitantes del país pescan y comercializan en estas zonas. De esta forma, íntegramente, la nación tiene un total de 625.825 kilómetros cuadrados de superficie marítima. El Ecuador es un país con una relación muy particular con el océano. Sus aguas territoriales ocupan un área 5 veces superior a su extensión terrestre. En esa inmensa cantidad de superficie de 1.333.600 kilómetros cuadrados, existen 24 ecosistemas marinos y costeros de los 27 reconocidos a nivel global. Con sus límites directos al Océano Pacífico, el país es conocido por sus mares repletos de petróleo y gas licuado, así como por ser una de las 25 naciones en el mundo con mayor producción de pesca en el mar. Cuando se habla de espacios marítimos, Venezuela entra en una posición privilegiada, puesto que es uno de los pocos países de Sudamérica que presenta un espacio oceánico y costero hacia el Mar Caribe y una fachada abierta hacia el Atlántico. Alrededor de la franja del Mar Caribe existen depósitos de suma relevancia para el país, pero este tema ha tenido una particular atención entre Venezuela y su vecina Guyana sobre la extensión de sus aguas territoriales gracias al petróleo que se encuentra dentro de esta zona marítima. De esta manera, contando sus aguas interiores, mar territorial, zona económica exclusiva generada por las más de 314 islas, lecho y subsuelo, Venezuela posee un área marina de 1.387.950 kilómetros cuadrados. Entre todas las regiones suramericanas, Colombia es el único país bañado por dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Gracias a esta cualidad geográfica y junto a su condición de país esquinero, Colombia es conocida por ser casi 50% mar. Su superficie de 2.070.408 kilómetros cuadrados, de los cuales 1.141.748 corresponden a su territorio continental, es decir, un 55%, y los restantes 928.660 kilómetros cuadrados son un 45% de extensión marítima.
De esta manera, la superficie marítima total del país se establece entonces en 1.949.906 kilómetros cuadrados. Aunque Perú es reconocido a nivel mundial por sus bosques, montañas y su civilización inca milenaria, también es el hogar de un ecosistema oceánico altamente productivo. Gracias a su cualidad de país mega diverso, sus mares albergan una jerarquía económica y geográfica trascendental. El mar peruano, conocido localmente como el Mar de Grau, convierte a Perú en una de las principales naciones pesqueras del mundo, históricamente solo superada por China cuando se trata de toneladas de peces salvajes capturados. De esta manera, el área marítima de la nación se estima en 2.191.670 kilómetros cuadrados. Ejerciendo un límite con el Océano Atlántico Sur, Argentina vio en 2016 cómo el país extendió un 35% su plataforma marítima tras la resolución de una disputa de las Islas Malvinas. Como resultado, existe seguridad jurídica para que Argentina explore y explote exclusivamente otros 1.782.500 kilómetros cuadrados de recursos en la superficie del fondo marino y el subsuelo. Además de ello, la nación cuenta con el mar argentino ubicado frente a la costa sureste del país. Tomando todo esto en consideración, se establece la superficie marítima total en Argentina de 3.939.463 kilómetros cuadrados. En términos marítimos, la República de Chile está situada en los límites del Océano Pacífico Sur y una pequeña parte del Océano Atlántico Sur. Las islas Diego Ramírez y el Cabo de Hornos, los puntos más australes de América, donde se encuentran los océanos Pacífico y Atlántico, también son territorios chilenos. Siguiendo el patrón de un país con una superficie que abarca un extremo monumental, Chile es el 10º país del planeta con mayor superficie marítima. Entre su zona económica exclusiva y las aguas internas conocidas, el país cuenta con un área marítima integral de 4.431.381 kilómetros cuadrados. Hola a los impacientes que quieren recibir todo rápidamente. Descarga Rappi ya. México, segundo en la posición de esta lista, es un país favorecido ya que la relación entre sus tierras y sus mares es similar a la proporción entre agua y tierra que existe en el planeta. México es uno de los pocos países megadiversos con extensión oceánica en un 65%, mientras que la terrestre se ubica en el 35%. Esta simbiosis evidentemente genera una crisis al momento de explotar los recursos naturales contenidos y al mismo tiempo propicia la conservación de estas aguas. La extensión marítima mexicana se establece en 5.141.968 kilómetros cuadrados. Brasil, al ser el país más grande de América Latina y el quinto en el mundo, ejerce de la misma manera un mayor control sobre sus aguas que cualquier otra nación de nuestro continente. Entre los cientos de datos destacables salen a flote los 7.491 kilómetros de zona costera que la convierten en la 16ª costa nacional más larga de la Tierra. Esto, junto a un fallo del 2019 de las Naciones Unidas que agregó a Brasil 170.000 kilómetros cuadrados de superficie marítima a su plataforma continental, además de su zona económica exclusiva, ponen al área marítima de esta nación latinoamericana en 12.345.832 kilómetros cuadrados. Y así finalizamos este video de Bendito Poder en el... Ahora, vamos a ir a esta parte. Como podrán darse cuenta, de hecho me voy a ir al ejemplo del caso en cuestión del territorio nacional. En esta parte, como podemos ver,
Sí, tenemos esas 12 millas náuticas, es decir, a partir de la línea, 12 millas de mar territorial. ¿Qué pasa en el caso mexicano? Y ya perdí el video, aquí está. Existen acuerdos también cuando de alguna manera se ponen en duda los límites de ese territorio. En este caso, como podrán darse cuenta en la traducción del video, hay varios países que han presentado problemas en poder dividir o contar esas 12 millas náuticas. ¿Pero por qué han presentado problemas? Porque colindan con otros países. Por ejemplo, aquí, si nosotros logramos observar la parte de la península de Yucatán, ¿en dónde colindamos? Pues colindamos nada más y nada menos con estas islas, que es lo que nosotros conocemos como las islas del Caribe, ¿no? Es decir, Cuba, Haití, bueno, todos estos países que se alojan en este territorio nacional. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, si ven la cercanía con Quintana Roo, es prácticamente o relativamente pequeña, ¿no? En ese tenor, pues lo que vamos a estar viendo es que deben de existir acuerdos para poder decidir hasta dónde llegan esas 12 millas. ¿Por qué? Porque si de alguna manera decimos, no, pues yo cuento mis 12 millas y hasta donde llegue, ¿qué va a pasar con el otro país? Pues entonces vamos a generar conflictos. Por lo tanto, estas divisiones, así como lo marca el video, es porque se han llegado a acuerdos que permiten poder manejar las líneas divisorias de las 12 millas náuticas. Si no existieran estos acuerdos, pues hoy en día estaríamos en problemas con otros países, obviamente por el tema de la división. Entonces, esto es algo muy importante de cómo vamos a poder estar regulando el tema del mar territorial. Ahora me regreso a la cuestión del siguiente párrafo. Y viene lo siguiente, dice, en los casos a los que se refiere, en los dos párrafos anteriores, dice, el dominio de la nación es inalienable, imprescriptible y la explotación del uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas. No podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales sustanciales a que se refiere el párrafo cuarto regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia. Independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones y su inobservancia dará lugar a la cancelación de estas. El gobierno federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose de los minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones que corresponden exclusivamente a la nación, a la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. En esas actividades no se otorgarán concesiones sin perjuicio que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en términos de que establezcan las leyes y en las determinaciones en que se han de generar estas. Ahora vamos a esta parte, y es algo muy importante, el tema de las concesiones. Hace un momento, y aquí lo voy a subrayar, dice, pero ¿son otorgadas por quién? Son otorgadas por el Ejecutivo Federal. Nos vamos a ir a esta parte del mapa. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, en toda esta zona de mar territorial se puede dar, como yo bien lo dije aquí en el mapita, el tema de la explotación, ¿no? O sea, explotación. Aquí vamos a poder explotar lo que sea, flora, fauna o incluso el tema de los recursos naturales. Todo, literalmente todo se puede explotar. Pero ¿qué es lo que sucede? Y regreso a esta situación. Bueno, aquí la explotación, en la mayoría de los casos de los países, a partir de la política neoliberal que se establece después de los años 70 en Latinoamérica, lo que hemos estado teniendo es que los países no logran invertir en la explotación de esos recursos. Es decir, no se logra dar esta explotación por parte de las empresas de los países. Muy pocos son en realidad de Latinoamérica, muy pocos son los que en realidad pues permiten esta explotación. Ahora, ¿qué pasa por otro lado? Cuando esto sucede, cuando un gobierno no puede explotar los recursos, a lo mejor por falta de dinero, porque no tiene infraestructura, o pueden darse muchas otras situaciones, el Estado, de acuerdo como lo dice el tema constitucional, puede permitir el sistema de concesiones. Es decir, tú particular que tienes la infraestructura, yo te permito que de alguna manera explotes los recursos que existan en ese territorio, ¿no? Con permiso del presidente, y de alguna manera establezcamos un modelo de negocio. Es decir, a lo mejor el gobierno mexicano te va a pagar a ti por explotar.
y a lo mejor esa es lo que tú extraes, simplemente yo te pago por explotar, pero lo que extraes es de territorio nacional, es decir, le pertenece al Estado, y el Estado decide qué hace y qué no hace con esos territorios. En esa perspectiva, pues, ¿qué es lo que sucede? México es uno de los primeros que ha concesionado muchas cosas. México es uno de los estados o países que más han tratado de generar explotación. ¿Y qué es lo que pasa? Sobre todo en el tema del petróleo, México ha donado, o mejor dicho, ha concesionado a empresas españolas, inglesas, holandesas y americanas de explotación de los recursos en esta zona. Es más, hubo una que no solamente tenía que ver con el petróleo y que fue muy criticada por el gobierno mexicano, cuando se permitió a una empresa norteamericana explotar el tema del atún. Este es obviamente fauna marítima, que bueno, de alguna manera puede presentar una actividad económica para el país. Sin embargo, el Estado concesionó una empresa y bueno, ¿qué es lo que sucede? Esa empresa es la que llevaba la explotación del recurso. Obviamente, en la cuestión del tema marítimo se deben de respetar el tema de las vedas y otro tipo de situaciones que han de generar las particularidades que permiten, obviamente, el que se pueda establecer que hay ciertas zonas en donde, pues no, obviamente no se puede explotar durante cierto tiempo del año, obviamente por la reproducción. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Se concesionaron incluso el tema de las explotaciones de fauna. Eso en su momento fue por ahí de 2012, no gustó mucho cuando se hizo, pero el presidente de aquel momento, que era Felipe Calderón, permitió ese tipo de explotación. En el caso del gobierno de Peña, lo que hizo fue concesionar el tema de las petroleras. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, hay muchas empresas de estos 4 países primordialmente que explotan estos recursos, pero solamente el proceso de extracción es lo que se les concesionó, porque el tema del petróleo sí le sigue perteneciendo al Estado mexicano. Ahora ven esta situación. Tratándose del petróleo, los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, el subsuelo, la propiedad nacional es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones con el propósito de obtener ingresos para el Estado. Sin embargo, aquí seré muy cierto, aquí viene una trampa jurídica, que de alguna manera, aunque aquí te diga o se establezca que no se otorgarán concesiones, lo cierto es que sí existen contratos para el tema de la extracción y exploración. Ahora, ¿qué es lo que se protegió? ¿Qué es lo que de alguna manera no se comprende muy bien en esta parte? Que el tema debe de estar regulado por esta ley reglamentaria. Hay una ley reglamentaria de este párrafo en específico del artículo 27 constitucional que habla acerca de las concesiones en el tema de los hidrocarburos. Y es por eso que les digo, bueno, aquí hay una jiribilla jurídica, o de lo que nosotros conocemos como jiribilla jurídica, porque eso implica que en la ley regulatoria sí se permite el tema de la concesión para la explotación de este tipo de recursos. Pero bueno, en base a reglas. Ahora, veamos esta parte, dice, la nación ejerce su zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial, y otra vez me voy a ir a esta parte. Zona económica exclusiva, tenemos mar territorial, luego la zona contigua, y luego tenemos esta zona económica exclusiva, y aquí nos dice algo el texto constitucional, dice, ejerce un territorio situado fuera del mar territorial, y adyacente a este los derechos de soberanía, y las jurisdicciones que se terminan en las leyes del Congreso. La zona económica exclusiva se extenderá a 200 millas náuticas, medidas a partir de la línea base, desde la cual se mide el mar territorial, en aquellos casos en que la extensión produzca superposición con las zonas económicas exclusivas de otros estados, la delimitación y las respectivas zonas se hará en la medida que resulte necesario mediante el acuerdo de los estados. Esto implica el que se pongan de acuerdo, es decir, si existe un conflicto como este que estamos viendo, por ejemplo, aquí entre México y las islas del Caribe, se debe de mediar de alguna forma para que se establezcan estas zonas. Ahora, aquí vamos a esta parte, es decir, el territorio o México o todo lo que se tenga aquí en el mar territorial le pertenece al Estado mexicano. ¿Pero qué es lo que sucede? Esto incluye todavía, le di clic. Esto todavía incluye que México puede ejercer su derecho, ¿no? Es decir, las leyes mexicanas hasta 12 millas posteriores después de la línea base. 200 millas después de la línea base, todavía el Estado mexicano puede ejercer este derecho. Y pues eso implica, entre otras cosas, que vamos a estar teniendo entre ciertas situaciones que de alguna forma México no solamente acaba, ¿no? Como comúnmente lo conocemos. Creo que quité la parte de... Creo que sí la quité, híjole, no lo hubiera quitado. Estos son los países dueños.
¿Qué es lo que sucede? Las leyes mexicanas no solamente van a ser aplicables en esta parte, en esta cuestión de estas 12 millas náuticas, y dice hasta 200, y en este caso el video, como bien lo dijimos, no solamente hablaba acerca del mar territorial, también hablaba de la suma de la cuestión de las zonas económicas, y es por eso que tenemos esta división, estas grandes divisiones. Entonces, como podrás darte cuenta, el territorio nacional o las leyes mexicanas no solamente aplican en territorio de tierra firme, sino que todavía hay una extensión importante de mares que van a estar, pues, imponiendo, entre otras cosas, las regulaciones del mar territorial. Y eso es fundamental en este apartado, cómo es que logramos tener esta integración para aplicar el derecho mexicano. Toda la Constitución se establece en estas zonas, principalmente para generar esta legislación. Ahora, el Estado mexicano tiene una gran extensión, y esto permite, pues, obviamente, que el territorio se amplíe. No estamos hablando de que el territorio es completamente limitativo, sino que de alguna forma existe mucho espacio geográfico en donde todavía el Estado mexicano, pues, permite la oportunidad de ejercer su derecho en ciertas zonas económicas. Ahora, como podrán darse cuenta, el texto constitucional, pues, prácticamente delimita y dice: esto incluye no solamente la tierra, es decir, no solamente donde ves tierra firme, sino que todavía la Constitución y los acuerdos internacionales establecen más territorio. Pero bueno, hasta aquí dejaré la sesión del día de hoy. Nos estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo. Hasta luego.